Está con nosotros Víctor Álvaro González, Next Step Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, vimos ayer a Powell, vimos lo que la banca privada norteamericana nos va empezando a educar por el camino, que se llama 6%, Víctor, de tipos de interés. A mí me extrañaría mucho. Creo que la banca privada norteamericana, como se ha equivocado radicalmente en sus previsiones, la gran mayoría, no sé, creo que 25 de los principales estrategas, incluidos básicamente, sobre todo, banca privada, no solo, pero banca privada también, pues ha habido 3 que a día de hoy han dado o han acertado con que el S&P 500 subiría en lugar de bajar o quedarse igual. El resto pues se ha equivocado. Entonces entiendo que de alguna manera, bueno, pues hay que intentar generar un poquito de movimiento a ver si el mercado baja, y entre Powell, la banca privada y todos pues consiguen enfriar los ánimos de Wall Street, cosa que probablemente temporalmente consigan, ¿no? Pero para que la Fed subiera los tipos al 6%, la inflación o tendría que quedarse donde está o tendría que subir, porque no tendría ninguna justificación. Imagínate que, por ejemplo, en los próximos 2 meses la inflación se pone, americana, baja del 4 actual al 3%, al 3 y pico por ciento. ¿Cómo justificas una subida de tipos? Entonces, yo creo lo que digo siempre, al final, aquí donde manda capitán no manda marinero, y en temas de tipos de interés, el capitán no es la Fed, el capitán es la inflación. No se puede seguir subiendo agresivamente los tipos de interés tras la mayor subida, la más agresiva desde los años 80, yo creo que la más agresiva, por lo menos en cuanto a pendiente de la historia, cuando la inflación sigue bajando. Si la inflación sigue bajando, Powell no va a tener ningún motivo para subir los tipos de interés al 6%, la banca privada volverá a equivocarse, y ese sería, digamos, el resumen. Por el contrario, si efectivamente la inflación subiera o dejara de bajar, otro gallo cantaría. Pero de momento, bueno, hay que fijarse sobre todo en los hechos, y los hechos son que la inflación baja, que el pipeline, que es muy importante, es decir, la inflación viene de algo. Entonces lo que hay que mirar es de dónde viene. Entonces, si tú miras todo lo que son los precios de la producción, lo que pasa en China, el petróleo, las materias primas, la oferta monetaria, no hay ni un solo elemento en el pipeline, en el origen de la inflación, que no esté apuntando más a la baja que al alza. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Me llama la atención, y te lo pregunto a ver si me puedes dar el enfoque que le estáis dando. ¿Cómo estáis entiendo que os estará sucediendo una gran cantidad de peticiones de que le digáis cómo lo veis la inteligencia artificial a vuestros clientes? Es decir, en un entorno como el actual, en el que gran parte de la subida es inteligencia artificial, S&P 500, en el que el Nasdaq dobla el S&P 500, en el que si cogemos el S&P 500 y le quitamos la parte de inteligencia artificial, se queda prácticamente en que no ha recuperado el terreno del año pasado, el inversor puede decir: oiga, es que aquí hay una tendencia, hay un hilo que tengo que estirar de él porque no voy a parar de sacarlo, ¿me meto en él o no? ¿Cómo lo ves, Víctor? Es decir, ¿es momento de, a pesar del entorno, coger posiciones en inteligencia artificial, a pesar no solo del entorno, sino de las valoraciones tan elevadas que ya tienen? ¿O es momento de, si no has entrado, te la has perdido, espérate a que esto vuelva a tener un punto de entrada? ¿Cómo lo veis desde Next Step Finance, Víctor? Bueno, nuestros clientes están muy contentos, porque siempre, en función de cuál sea su perfil de inversión, no es que pensemos que sea el momento, es que el momento ya ha sido. Es decir, que a nuestros clientes ya les recomendamos, y hemos hablado aquí también de ello hace ya tiempo, que aprovecharan esta oportunidad. Como probablemente recuerdes, hablamos mucho aquí de que la inteligencia artificial era la versión 4.0 de la revolución digital. No sé si más fuerte que las anteriores, que serían Silicon Valley, Internet, el smartphone y ahora la inteligencia artificial. Probablemente algo menos, pero estamos hablando de una revolución industrial dentro de la revolución industrial, que es la revolución digital. Por lo tanto, esto no es algo que estemos diciendo ahora, esto es algo que llevamos tiempo diciendo y recomendando aprovecharlo, unas veces vía S&P 500 y otras veces vía Nasdaq. Cuidado, al S&P 500 no se le puede quitar
afortunadamente la parte tecnológica. Es que este razonamiento es que no subiría si no subieran. No, es que nosotros donde recomendamos invertir desde hace tiempo es en el S&P 500 y el S&P 500 incluye un 50% de compañías tecnológicas aproximadamente y por supuesto todas las grandes tecnológicas. Es decir que nosotros no solo pensamos que la revolución digital es un factor de crecimiento para el mercado, sino que además llevamos mucho tiempo, bastante tiempo, poniéndolo en práctica. Pero no acaba ahí la cosa. Es que resulta que el mercado todavía no se ha dado cuenta y se caerá del guindo de que la revolución digital que supone o esa nueva fase de la revolución digital que es la inteligencia artificial no va a afectar solo a las empresas tecnológicas. Son las primeras, porque lo primero que se da cuenta los analistas, el mercado, es que, bueno, pues que Microsoft o Google nos van a vender muchas herramientas de inteligencia artificial o que Meta le va a sacar mucho partido. Pero la inteligencia artificial, la clave, lo que lo hace tan importante como todas las revoluciones industriales, es la productividad, es decir, el incremento de productividad. La inteligencia artificial va a traer un incremento de productividad muy fuerte a casi todos los sectores de la economía. McKinsey ha hecho un estudio muy interesante al respecto donde habla entre 2,2 y 4,6 billones europeos, trillones norteamericanos de dólares en los que podrían incrementarse los ingresos de las empresas gracias a la productividad que aporta la inteligencia artificial. No hace falta ser un genio economista o empresarial para entender, viendo un chat GPT, entender hasta qué punto puede o a dónde puede llegar a aportar en mecanización de las empresas, en mejora de los procesos productivos, en los procesos de ventas, de marketing, de organización de almacenes. Es que casi no hay, análisis de radiografías. Es que casi no hay un sector en el cual ese salto cualitativo y cuantitativo que se está dando con la inteligencia artificial generativa, que es el paso que se ha dado, es decir, la que aprende sola, en fin, lo que ya todos estamos empezando a ver. Eso no afecta solo a las grandes empresas tecnológicas, eso va a afectar a toda la economía. Como dicen los americanos, lean mis labios, no se va a limitar a un calentón de las empresas tecnológicas. Esto con el tiempo se irá notando en otros sectores. No tengo tiempo de explicarlo. Hoy lo vamos a explicar en una conferencia estrategia exclusiva para clientes premium de Nextstep, pero vamos a explicar cómo hay muchos sectores en los cuales ya se empieza a cifrar cuál puede ser esa mejora de ingresos. Por lo tanto, no es que lo recomendemos, es que llevamos tiempo recomendándolo y mantenemos la recomendación, y las correcciones, como las que pueda tener el mercado, son oportunidades de tomar posiciones en la parte evidente, que es la tecnológica, pero atentos, porque cuando los analistas se caigan del guindo empezarán a darse cuenta de hasta qué punto afecta a muchos otros sectores de la economía. Ayer leí que un gran banco que ya asesoraba 30.000 millones de euros en formato, decía que ya asesoraba 30.000 millones de euros en formato de asesoramiento independiente. Como asesores independientes que sois en Nextstep Finance, ¿consideráis que un gran banco comercial puede ofrecer asesoramiento independiente? ¿Y qué diferencia hay entre ese asesoramiento independiente que ofrecéis vosotros y el que está diciendo ese gran banco? Bueno, a la primera pregunta, no somos nosotros quienes tenemos que decidir, puesto que el asesoramiento independiente, aunque en España se esté saltando todo el mundo la norma y haya muchísimas, varias, no muchas, pero algunas sociedades de valores, por ejemplo, que se autocalifican de independientes sin serlo legalmente, es decir, de acuerdo con lo que dice la legislación, igual que hay entidades financieras que se autocalifican de independiente sin serlo, porque no están cumpliendo lo que dice la legislación europea y española al respecto, es decir, son entidades que cobran de los productos que recomiendan, que venden productos propios, que no eligen solo lo mejor del mercado en su actividad, sino que se dedican a una actividad comercial en la que distribuyen fondos y cobran una comisión por ello y, de alguna manera, lo dibujan como asesoramiento. Eso, según la Unión Europea y según la legislación española, no es asesoramiento independiente. En cambio, si un gran banco cumple la norma y dice: yo en esta parte de mi actividad
con los clientes, no voy a cobrar comisiones de los productos que recomiendo, no voy a fomentar la venta de mis propios productos y voy a cumplir con la ley en la materia de la ley que dice lo que es el asesoramiento independiente, no seré yo quien diga que no lo está haciendo. Está haciendo de acuerdo con lo que dice la ley y, por lo tanto, nada que comentar o nada que añadir al respecto. De hecho, me parece mucho más serio que un banco comercial grande, lo que sea, diga que es independiente en esa parte de su actividad cuando está cumpliendo la ley, que lo digan sociedades de valores o entidades de gestión o entidades financieras en general que no están cumpliendo con esa normativa y aún así se autocalifican de independientes. Dicho esto, es lógico que lo hagan. O sea, esto lo están haciendo entidades como esta y alguna más, y muchas entidades de banca privada están dando asesoramiento independiente a sus mejores clientes, a los patrimonios más altos. ¿Por qué? Es evidente, porque es mejor. Es decir, tú para tus clientes más importantes les ofreces lo mejor que tengas en la casa. Entonces, como concepto, y esto lo sabemos todos los que estamos en el sector, el asesoramiento libre de conflicto de interés, aquel en el que solo se trabaja para el cliente, en el que sí, es cierto, se le cobra una comisión por ese asesoramiento, pero a la vez se está ahorrando mucho dinero en comisiones porque el asesor, al no depender de las comisiones, trata de bajar esas comisiones, o al menos es lo que hacemos nosotros, pues lógicamente es el mejor servicio posible, y la banca privada y la banca comercial en su área de banca privada, etcétera, etcétera, da o trata de dar o quiere apuntarse a dar ese servicio a los grandes patrimonios que asesora. Pero lo que diferencia nuestro asesoramiento de esas entidades de banca privada que dan asesoramiento realmente independiente, que las hay y lo dan, es el importe. Esas entidades solo lo dan para grandes patrimonios. Nuestro servicio es accesible a cualquier tipo de patrimonio. En distintos tramos. Obviamente hay uno más caro para grandes patrimonios, hay uno un poco más barato para patrimonios medios y hay otro un poco más barato, muy accesible para patrimonios menores, patrimonios más bajos. Pero para todos los patrimonios, todo el que quiera tener un asesor independiente en España, a día de hoy lo puede tener en Nextre. Los que lo quieran tener en un banco comercial grande, como has mencionado, solo podrán tenerlo si tienen grandes fortunas. Pero nosotros tenemos muy claro el asesoramiento de calidad, que es el asesoramiento independiente, como demuestra el hecho de que sea el que las grandes entidades ofrecen solo a sus mejores clientes. Ese asesoramiento independiente ya no es solo para ricos, ese asesoramiento independiente es para cualquiera que nos esté viendo ahora mismo, al menos en esta casa. La diferencia con respecto a las entidades en nuestro caso, la normativa es la misma, en todos los casos es independiente. Nosotros, como digo, somos accesibles a cualquier patrimonio y además yo creo que tenemos unas condiciones económicas mucho mejores en lo que es, por ejemplo, la parte de gestión de carteras discrecionales y también en el propio asesoramiento. Es decir, somos muy competitivos también en el coste y añadiría, humildemente, que llevamos ya más de 20 años haciendo esto, mientras que muchas entidades que ahora se apuntan, porque, claro, ese es el buen asesoramiento, ese es el que, si me permiten la expresión, es el que mola, pues muchas entidades que se apuntan ahora no llevan tanto tiempo como nosotros trabajando con esa filosofía de independencia. Muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, Nextre Finance. Buen día y buen negocio, Víctor. Igualmente. 9:56 de la mañana, pequeña pausa y seguimos.